Hola, buenas tardes, bienvenido como cada viernes a este espacio que siempre lo convida a dialogar abiertamente sobre diferentes temas de la vida cotidiana. En esta tarde vamos a estar dialogando sobre un tema que creo va a ser bien interesante y yo pudiera asegurar que desconocido para muchos de los televidentes que van a estar en sintonía con nuestro espacio. Se trata de una metodología a la que vamos a acercarlos, como les comentaba durante estos 27 minutos, la integración bioemocional, que dota a las personas de muchísimas herramientas para un mayor bienestar, para dotarlos también de técnicas de autoayuda. Pero no quiero adelantarles más porque las especialistas que estarán compartiendo el espacio con nosotras van a dar toda la información precisa y oportuna. Puede comunicarse con nosotros mediante el 4526-0109 a nuestro programa con inquietudes, preguntas que puedan estar relacionadas con esta temática. Y por supuesto que vamos a estar esperando gustosos por estas llamadas. Acompáñenos entonces estos 27 minutos. Y el video inicial nos adelantaba algunos de los elementos que vamos a estar abordando a lo largo de estos 27 minutos que tiene que ver con el proyecto Sentido, pero eso por supuesto lo dejamos para más adelante. En este momento quiero ya presentar a las invitadas que estarán compartiendo el espacio con nosotros a propósito de nuestro tema central, la integración bioemocional. Las buenas tardes y la bienvenida para Aimee Varela, especialista en neurofisiología clínica. También con nosotros Libertad Valdés Izquierdo, especialista de segundo grado en medicina interna, ambas máster en medicinas bioenergética y natural, y también diplomadas e integrantes del Claustro Nacional de Profesores de esta especialidad. Buenas tardes, reiteradas, bienvenidas las dos. Como anunciaba en la presentación, un tema
que para muchas personas puede ser desconocido, pero que vamos a proponerles acercarlos desde una mirada abiertamente desde nuestro programa, por supuesto, para que empiecen a conocer. Y creo que se impone comenzar hablando o dando de las líneas generales de qué es la integración bioemocional. La integración bioemocional es una metodología que reúne varias disciplinas de manera que puedan integrarse todas y actuar sobre el individuo. Esta integración bioemocional es un diplomado joven aprobado por la Universidad de La Habana y empezó en Cuba a partir del 2014 como integración bioemocional, aunque tenemos la formación inicial está en la escuela francesa y posteriormente en la escuela española, y ya en nuestros días pues tenemos bien constituida con un diplomado tanto nacional como internacional. La metodología de integración bioemocional, Aimé, permite un abordaje al inconsciente y abarca básicamente 3 momentos de la vida. Pudiéramos hacer referencia a estos momentos y un poco dar otros elementos también importantes que nos Sí, pues sí, la metodología de integración bioemocional tiene su base sobre el trabajo del inconsciente. De toda la mente, el 10% para nosotros los neurólogos constituye la mente consciente, y los psiquiatras incluso toman solo el 5%. La mente consciente es la mente que toma las decisiones, pero para ello, ¿qué hace? Busca qué es lo que está guardado en nuestra mente inconsciente para entonces tomar decisiones, si lo hago, si no lo hago. Lo interesante de todo esto es que en nuestra mente inconsciente se guardan nuestros recuerdos, pero también se guardan los recuerdos de nuestra familia, de nuestros padres en ese momento tan importante que es cuando somos pequeños, la concepción, pero también la historia de nuestra familia. Y para ello, pues entonces dividimos el trabajo, por decirlo de alguna manera, en trabajar 3 momentos específicos, a los que llamamos vida contemporánea, proyecto sentido y transgeneracional. En la tarde de hoy, bueno, pues tendremos la oportunidad de informar cómo lo hacemos, de qué se trata cada uno. Realmente es un trabajo muy bonito y aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar en consulta, de trabajarlo, pues se han llevado esa experiencia de cambio y de hacer su vida mejor cada día. Que en definitiva es parte de la esencia de esto que estamos hablando, porque permite a las personas, pues, digamos, apropiarse de todo ese entorno que a veces está inconsciente o está relegado también en la memoria, pero que forma parte de la vida de las personas en definitiva. Para nosotros, siempre que estemos viviendo algo que no sea lo que queramos vivir, se trata de un programa que está guardado en nuestro inconsciente, que como te expliqué antes, puede haber sido por un suceso que hayamos tenido en nuestra propia vida, en otro momento, en edades más tempranas, pero también puede ser un programa que venga de nuestros padres o nuestra familia. Aimé, en consulta, uno de los aspectos fundamentales que se busca son los vínculos con la familia. Has hecho referencia también a esto. ¿Cuán necesario es abrir precisamente estos capítulos de nuestras vidas que parecen o que aparentemente están olvidados, ocultos? Yo creo que nosotros no podríamos decir cuál de los 3 libros es más fascinante, ¿no? Si el de vida contemporánea, el de proyecto sentido o el de transgeneracional. Que es precisamente el que se Pero justamente el de transgeneracional es tan importante que en la práctica yo creo que nosotros siempre empezamos haciendo el planteamiento del árbol genealógico. Sencillamente porque tenemos, como bien decía Aimé, la información en el inconsciente de toda nuestra familia. Y entonces el transgeneracional, hay veces que en consulta las personas dicen, ¿cómo lo entiendo? Digo, es muy fácil porque uno tiene claro que hereda los ojos de papá, la nariz de mamá, y así se distribuye el bebé cuando nace, ¿no? De todo lo que tiene de herencia. Pero de igual manera heredamos los programas, heredamos los conflictos y sobre todo el transgeneracional lo que demuestra es lo que no se ha dicho. Entonces en el transgeneracional es muy importante las cosas a tener en cuenta para evaluar ese no dicho, ¿no?
Y ahí vemos que la fecha de nacimiento, la fecha de concepción, los parecidos físicos, las profesiones que se parecen o los hechos repetitivos, todo eso nos va dando una pauta de por dónde empieza el conflicto de la persona y cuál es el hilo conductor que tenemos que averiguar. Y yo pienso que esta es una metodología que a Cuba ha llegado recientemente, pero que tiene mucho saber científico detrás. Y tenemos a uno de los húngaros dedicado a las fidelidades familiares invisibles, donde se demuestra científicamente cómo tenemos la información de todos los ancestros y cómo heredamos estos programas, sobre todo los no dichos. Qué interesante. Además, creo que para los pacientes, las personas que acuden a consulta, pues puede ser en determinado momento o en principio un poco como que te coja de sorpresa toda esa información y que en uno esté reunido precisamente todo esa carga transgeneracional. Pero, precisamente, porque a veces uno cree que no es tan así. En consulta hay una ventaja interesante, porque esto que estamos explicando ahora, que quizás damos un poquito más de detalle, cuando la persona va resonando con lo que le pasó al ancestro y se da cuenta que es una vivencia, es algo que está repitiendo, pero que está repitiendo inconscientemente, es lo que nosotros llamamos se dio cuenta, y es la toma de conciencia. Y lo interesante de esto es que cuando esto se logra, cualquier sintomatología empieza a disminuir su intensidad. O sea que con solo descubrir cuáles son tus programas, pues se disminuye la intensidad por lo que haya consultado la persona. Disculpa, dice Jodorowsky que abrir el transgeneracional clásico es abrir como un mapa de tesoro, porque en realidad, más que sorpresa, las personas lo que encuentran es el darse cuenta de por qué está viviendo lo que está viviendo, por qué me divorcié de mi esposo, por qué mis padres vivieron lo que vivieron, por qué hoy estoy viviendo esto, porque soy doble de mi abuela o de mi abuelo. Entonces es aquella cosa de darme cuenta qué estoy viviendo y por qué lo estoy viviendo, y dejar de dar realmente una serie de explicaciones que no son las que realmente llevan a la sanación de la persona. Es muy importante porque precisamente ese darse cuenta, como ustedes lo llaman, pues nos ayuda a entender el pasado, el presente, pero también el futuro, y un poco a corregir o a cambiar modos de actuar, maneras de sentir, de pensar también. A mí me gustaría ponerte un ejemplo que yo pongo en consulta porque es muy, muy ilustrativo para la persona. Eso que te decíamos de buscar la fecha de nacimiento, la fecha de concepción o los nombres iguales, la persona puede repetir el programa, hacer el programa totalmente contrario o complementar. Por ejemplo, si una persona viene a consulta con una sintomatología y es doble de un papá alcohólico o de un abuelo alcohólico, esa persona inconscientemente puede ser alcohólica, pero puede ser astémica o puede dedicarse a ser psiquiatra para estudiar las adicciones. Y eso sería lo que nosotros llamamos complementar. Pero en cualquiera de las oportunidades lo vive sin disfrute. Y a la vez que estás haciendo algo sin disfrute, estás en un programa inconsciente. ¿Sí? Que es lo válido del transgeneracional. En el caso del proyecto Sentido, que veíamos algún adelanto en el video inicial, quisiera ahora pues que hicieran referencia a esto, sobre todo a partir de la influencia que puede tener la vida de la madre y del padre en este proyecto Sentido. El proyecto Sentido es algo fascinante, porque va a marcar la vida para siempre. O sea, todo aquello que nuestros padres vivan en esa etapa de la vida, que para algunas escuelas a partir de 9 meses antes de la concepción, pero fíjate que ya los chinos 2000 años antes estaban diciendo que la vida comenzaba 4 meses antes de la concepción, y se sabe hoy que el óvulo que se va a fecundar comienza su maduración justo en ese mismo tiempo, 120 días antes. O sea, toda esa información que está ocurriendo en la vida de mamá y papá, tanto consciente como inconsciente, va a formar lo que va a ser mi vida después. El modo en que soy concebido, si soy concebido en el amor o si no soy concebido en el amor, también va a marcar mi vida y luego mis relaciones de pareja futuras. Todo eso que pasa durante la concepción, durante el embarazo
si me desean hembra o varón y no soy de ese sexo, también va a, pues es una de las causas de desórdenes amorosos después. Cómo ese nombre que eligen ponernos, quién elige ponernos el nombre, también va a marcar sobre nuestras vidas. Hay una tendencia hoy a llamar a las niñas con nombres de varones, Claudia, Gabriela, Alejandra, y eso también deja una impronta en esas niñas porque van a tener comportamientos masculinos, porque lo único que está expresando es que de alguna manera alguno de sus padres la deseó masculina. Ser zurdo también tiene características especiales en los deseos de tus padres. Y bueno, que hablar del nacimiento. El nacimiento es un momento muy importante en la vida y aquellas personas que nazcan fisiológicamente, pues obviamente su vida va a tener una consideración diferente que los que nacen por cesárea, que los que nacen rápido, que los que se demoran, y luego todo aquello que pueda pasar en esos 3 primeros años de vida, aunque ya se extiende hasta los 7 años, que se separen mis padres, que hayan peleas en mi casa, eso va a traer consigo patologías que pueden ir desde patologías físicas hasta cosas de comportamiento. Bueno, les propongo hacer una breve pausa en la conversación, vamos a unos apuntes relacionados con el tema y en unos minutos estamos de vuelta. La integración bioemocional es una metodología que tiene un carácter integrativo y optimizador y está dirigida al estudio y gestión de las emociones. Busca el impacto de estas a nivel de 3 localizaciones del cuerpo: órgano, cerebro, psiquis, e interviene en la emoción latente que está silenciada a nivel inconsciente, la cual se encuentra enlazada a funciones cognitivas, pensamientos, procesos afectivos, sentimientos y funciones sensitivas, sensaciones. Distingue el aspecto de la biología del individuo, reconociendo el papel de lo grupal y lo sociocultural en la evolución del mismo, y propone la búsqueda de la mejor solución para los conflictos emocionales a partir de las propias experiencias individuales. Gracias a su carácter integrativo, puede ser aplicada en varios ámbitos de la vida social y profesional del ser humano, tales como las ciencias sociales y humanísticas, la pedagogía, las ciencias médicas y del deporte, la cultura y las artes plásticas. La integración bioemocional. Algo en el tema antes de ir a la pausa que ahí me quería hacer referencia en este segundo momento. Quería hacer referencia que para la integración bioemocional, por supuesto, hay muchos autores de mucho peso en esa metodología y uno de ellos es el Dr. Hammer. Para nosotros enfermamos al unísono, psiquis, cerebro, órgano, y es por eso que trabajando el conflicto emocional podemos solucionar el conflicto que está en el órgano. O sea, igual está donde trabajemos, pero las emociones, desbloquearlas, sacarlas del contexto donde están, poner ahí recursos, pues puede hacer entonces que también vaya al órgano la sanación o vaya a la psiquis. Tenemos la pregunta de una primera televidente que se ha comunicado con nosotros, Lourdes, desde Matanzas, y ella pregunta que dónde tienen la consulta. Bueno, la consulta, yo trabajo en el Hospital Pediátrico de Matanzas y realmente la consulta ya lleva muchos años. Yo pienso que muchas personas ya se han beneficiado de la técnica, pero en estos momentos estamos haciendo un diplomado que está ya en el 4º módulo. O sea, hay muchas personas en esta ciudad que se están formando, médicos, psicólogos, que podrán acompañar en otros centros hospitalarios también para esto, pues generalizarlo en nuestra provincia. Pero Libertad, que viene de La Habana, también tiene su experiencia. En mi caso, los invito al Hospital Facultad Miguel Enrique, que está en el municipio de Octubre, y ahí yo tengo las consultas que generalmente previamente nos comunicamos, porque estas son unas consultas que duran entre 45 y 1 hora, o sea que para no hacer esperar a la persona, pues se dan turnos previamente. El centro rector realmente está en el Hospital Calixto García, pero hay en otros puntos de la ciudad de La Habana también otros centros que trabajan con la metodología. Claro, que ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, como bien ustedes decían, y a la par los especialistas pues también han asumido esa preparación para atender a más personas. Bueno, ya nosotros vamos por la 5ª edición del Diplomado Nacional y asimismo hemos hecho diplomados internacionales completos, que también ha permitido la divulgación de la metodología. Que es relativamente joven. Relativamente joven en Cuba, porque en realidad desde el 2009 se está estudiando en Cuba de alguna manera,
la esencia, ¿no? Porque iniciamos con biodescodificación y ahí estaba la escuela francesa y la española, pero ya en el 2000, hace 4 años, 4 o 5 años, pues entonces ya es integración bioemocional pura. En el caso de la vida contemporánea, ¿cómo la trabajan desde la integración bioemocional? Punto también fascinante, ¿verdad? Mira, la vida contemporánea quizás es una de las cosas que más se trabajan en consulta. Hay veces que planteamos el árbol, pero vamos directo a la vida contemporánea, porque es muy rápida. Entonces el objetivo es mover el inconsciente. Y para hablar de vida contemporánea hay que recordar las leyes que tiene el inconsciente, que una es que es atemporal. Atemporal quiere decir que todo está en presente. Para el inconsciente no hay nada ni en pasado ni en futuro, está en presente. Y eso sirve para cuando uno le dice a la persona, vive el aquí y el ahora, porque siempre estamos en presente. No juzga, así que yo recomiendo, déjame no meterme con los que le gustan las películas de terror, pero las películas de terror se viven como propias porque no hay juzga, no hay juicio. Siempre es inocente, o sea que siempre va a creerlo todo. Y sobre todo algo que nos funciona muchísimo es que el otro no existe. Así que nosotros no hacemos juicio. Si te vemos bonita es porque es nuestra característica. Y si hay un defecto es que lo tenemos. Pero en fin, teniendo en cuenta eso, esta ley de atemporalidad es la que nos ayuda a que un suceso que la persona lo tiene en el pasado, lo podamos arreglar en el presente. Y el protocolo más utilizado inicialmente era Camino al Inconsciente y la escuela cubana, ahora se llama regresión y reprogramación del inconsciente, porque en realidad llevas a la persona a ese momento donde se produjo el conflicto, que siempre empieza por una emoción que va a llevar en un futuro a un problema físico como tal, pero se modifica en ese tiempo pasado y se arregla en tiempo presente. Súper interesante. Muy interesante. Y me imagino que, por supuesto, vivenciarlo en consulta sea mucho más. También tenemos conocimiento de otras terapias que abordan el inconsciente, entre ellas, y es a la que quiero que en particular me hagan referencia, que es el caso de la heliquinés. ¿En qué consiste, Libertad? Bueno, la heliquinés es un sueño de 3 amigas, ¿verdad? 2 de ellas están aquí y una infelizmente falleció en un accidente. Y es la suma de más de 20 años de trabajo, porque es una metodología también integrativa que tiene como esencia trabajar el inconsciente y que dentro de las muchas terapias que integra, también integra la integración bioemocional. Y lo interesante de heliquinés, como dice el nombre, es que se obtiene diagnóstico y tratamiento a través de un test muscular, que lo que nosotros pretendemos es que sea muy sencillo, muy rápido, con pocos recursos y fácil de aprender. Quizás Jaime pudiera, digamos, profundizar entre las técnicas que integra precisamente sí. esta. heliquinés ya ha mostrado resultados, hemos estado en distintos lugares, 20 años de trabajo, simplificados, realmente es una ardua labor de mucho tiempo. Abordamos muchas cosas con heliquinés, porque hacemos diagnóstico y tratamiento. Abordamos al hombre en su totalidad, desde su nutrición, sueños, ejercicios, cómo convive con su medio, o sea, la salud del medio, que son técnicas que vienen desde la sabiduría del Feng Shui o la geobiología. Brindamos entonces terapéuticas como la terapia floral, la homeopatía, el biomagnetismo, la terapia neural. O sea, es como ponerle el traje a cada cual con lo que necesita. No todos necesitamos los mismos alimentos, ni quizás las mismas horas de sueño, ni el mismo tipo de ejercicio, porque hay ejercicio físico, pero también están los ejercicios meditativos. O sea, es trabajar con la persona según su necesidad, crear un bienestar. También revisamos todo, somos médicos obviamente, y toda la cosa de medicina, medicamentos, todo lo que pueda necesitar la persona, están contemplados dentro de la metodología. heliquinés es el método para, como bien decía Jaime, el traje a la medida, pero es ver el ser humano en todo su contexto. O sea, lo vemos como persona, lo vemos dentro de su grupo familiar, dentro de su trabajo, dentro de sus labores, y verlo en su todo.
Yo creo que una influencia importante es ver de la célula el núcleo y la membrana. Al ADN, cuando se descubrió, se le dio una importancia tremenda que la tiene, pero hoy en la actualidad se sabe que la membrana de la célula es el cerebro de la célula. Y esa membrana es el entorno. Entonces no podemos separar el entorno del hombre de todo él. Por eso es que Aelis Kinetes aborda todo lo relacionado e integra tantas terapias. Y entonces es fascinante porque hay que poder hacer la dosificación exacta de un medicamento físico y poder hacer otros medicamentos que cada vez tiendan más a lo natural para que sean más en sintonía con la persona y con la naturaleza como tal. Es armonizarnos más con el entorno en que vivimos. Realmente, y como lo comentaba hace un rato, súper interesante porque no es, digamos, de las cosas que se hablan tanto, que se conocen, a pesar de que ya hay años de experiencia, como bien ustedes comentaban, hay estudios, muchos especialistas en formación también, ustedes que son parte, por supuesto, de toda esta especialidad, pero incluso para las personas suena quizás raro o lo ven un poco lejano, y creo que ha sido bien interesante todo lo que hemos compartido, lo que han compartido ustedes con los televidentes hoy en nuestro espacio, por cuanto todo lo que encierra, lo motivador que puede ser, y esos elementos que forman parte de nuestra vida consciente e inconsciente y que nos pueden ayudar a cambiar, a ser mejores personas, a entender por qué somos de una manera y no de otra. Aelis Kinetes tiene otra bondad también, y es que se puede hacer a cualquier edad y en cualquier estado en que se encuentra la persona, porque el abordaje lo hacemos a través de un test de kinesiología. Y entonces eso permite realmente ir directamente al inconsciente de la persona, independientemente de su estado de conciencia, independientemente de la edad que tenga. Eso es otra de las bondades también que tiene la metodología. Bueno, pues la música nos indica que ya estamos en el final del espacio. Les agradezco infinitamente que hayan compartido, que hayan asistido a nuestro programa, para también pues regalar un poco de su sabiduría a los amigos televidentes. La cita, como siempre, la próxima semana, justo a las 5 de la tarde, para hablar siempre de otros temas de la vida cotidiana abiertamente. Buenas tardes, hasta entonces.